Estamos otra vez con ustedes y quiero iniciar esta transmisión de hoy con un recuerdo y un homenaje a nuestro compañero y amigo, el historiador Fernando García de Cortázar, que ha fallecido estos días. Fernando García de Cortázar es un hombre de una altura intelectual, era, por desgracia, ya es pasado, era un hombre de una altura intelectual reconocida ya sin cuestionamiento alguno en cuanto a su profundidad de difusión, sobre todo, no solamente de investigación histórica. Era un divulgador, era un pedagogo de la historia, casi. Yo diría que ese término sería adecuado, porque sus libros, 70 libros, buscaban eso, difundir y propagar la historia. Pero es que además era un hombre bueno, un hombre comprometido, un hombre que luchaba contra el terrorismo de ETA y contra la aberración del nacionalismo. Un hombre que hundía su pensamiento en las raíces de la hispanidad y de España. Y tanto nuestro interlocutor de hoy como yo mismo vamos a rendir homenaje a Fernando García de Cortázar, que ha fallecido estos días. Nuestro interlocutor de hoy, nuestro entrevistado, es una persona muy ligada precisamente a confrontar sus posiciones no ideológicas, de pensamiento, de compromiso social, histórico, antropológico y cultural, a las del nacionalismo exacerbado hacia aquellos que han estado coaccionando, persiguiendo, atentando y eliminando a personas, causando múltiples daños a la sociedad, a la economía, en fin, a la gente que ha tenido que huir del País Vasco, de Vascongadas, mejor dicho, que a mí me gusta decir más Vascongadas, y de Navarra, también del resto de España. Él es navarro, Fernando Vaquero, Oroquieta. Y precisamente su libro último, Biografía no autorizada del PNV, habla en cierta manera de estas cosas, de cómo ese nacionalismo que miente respecto a la historia, que manipula, que echa todas sus bilis en contra de España, como si no fuera parte de España, esta tierra querida, en la que esta persona que habla en este momento es de las Vascongadas, pues ha sido una fuente del mal. El PNV no es inocente de todo lo que ha pasado. Fernando Vaquero, me sale lo de Fernando García de Cortázar, me sale automáticamente en cuanto digo Fernando, pero en este caso Fernando Vaquero, su tocayo, es una persona que ha escrito también bastantes libros. Es un intelectual navarro, es una persona muy inquieta culturalmente y que también trata de transmitir ese compromiso, esa idea de que debemos de ser gente constructiva, no destructiva, de que debemos de entroncarnos con nuestro pasado y buscar las raíces de la tierra en la que vivimos, en concreto él en Navarra, muy parecida a Álava, muy parecida a mi tierra, ambas forales, y que, en fin, él es criminólogo, pero además de criminólogo y licenciado en Derecho, es escritor, ha escrito varios libros. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué libros? Buenas tardes. Porque yo recuerdo La ruta del odio, por ejemplo, que lo presenté en Vitoria y también en este medio. Sí. Hay más
¿Qué más libros? Es que no recuerdo todos. Tienes varios, muchos. Bueno, pues precisamente empecé a escribir artículos para medios digitales hará unos 25 años, y en el año 2000, con motivo de la tregua trampa de ETA, pues con un grupo de amigos vinculados a Foro Arbil y Foro El Salvador, pues sacamos un libro titulado La tregua de ETA. Y buscando prologuista, pues precisamente contacté con Fernando García Cortázar. Yo le había leído, le había escuchado, no le conocía personalmente, y es entonces cuando pues inicié un trato personal y humano con él, ¿no? Después ya me lancé a escribir en solitario y efectivamente empecé con un libro sobre el terrorismo, La ruta del odio, 100 preguntas y sus respuestas sobre el terrorismo, que aborda pues el terrorismo en una perspectiva global, histórica, ideológica, organizativa y psicológica, incluso a nivel de nuevas tecnologías. Después elaboré un texto centrado en la problemática navarra, titulado De Navarra a Nafarroa, la otra conquista, en el que recogía una serie de artículos que actualizaba e incorporaba algún ensayo, dando forma a un libro para explicar cómo era posible que Unión del Pueblo Navarro hubiera perdido el gobierno, que una coalición nacionalista vasca liderara el nuevo ejecutivo, y donde estaban las raíces históricas, culturales, antropológicas, incluso religiosas, de estos cambios que estaban acaeciendo, que siguen acaeciendo en Navarra y que tenían su expresión política en ese relevo político. Escribí posteriormente uno de carácter más esotérico historicista, que es la constelación masónica, sobre el fenómeno de la masonería, su historia, ideología, filosofías concurrentes, fenómenos religiosos asociados a la misma, sus expresiones orgánicas, etcétera. Y el último libro que he sacado pues es efectivamente biografía no autorizada del PNV, que si Dios quiere pues será primera parte de una trilogía que será acompañado por una segunda parte centrado en ETA y la izquierda abertzale, y en tercer lugar su impacto en la Navarra contemporánea. Biografía no autorizada. ¿Por qué no autorizada? Porque esa parte del título que mueve pues a curiosidad, ¿no? ¿Por qué no autorizada? Sí, porque me centro especialmente en los aspectos, en los episodios que no suelen recoger los historiadores afines al PNV o a los estudios más presentes en el mundo de la enseñanza y de los medios de comunicación. El Partido Nacionalista Vasco ha logrado hacerse con una leyenda rosa que además está muy aceptada en el resto de España, incluso en el extranjero, como que es un partido limpio, de larga trayectoria democrática, participativo, colaborador, que busca el diálogo antes que nada, que tiene una idiosincrasia propia que incluso le llevaría a que la corrupción económica que han experimentado otros partidos pues supuestamente no le afectara. Y entonces pues lo que hago es rescatar una veintena de episodios que no son precisamente nada de todo eso, o sea, no son ejemplo de nada aleccionador, sino que muestran una trayectoria realmente pues siniestra, totalmente oportunista, y que realmente explica que el Partido Nacionalista Vasco es ante todo un grupo de poder que busca la conquista del poder, su perpetuación, y para ello, lógicamente, pues elabora todo tipo de coartadas ideológicas y pseudohistoricistas para explicar y trasladar a la sociedad vasca, a la sociedad navarra y al resto de la sociedad española, pues una mentalidad que es fruto de una ideología, el nacionalismo vasco, y que lo que hace es, pues, distorsionar totalmente la historia, falsificarla si es necesario, y trasladar todo tipo de tópicos y productos culturales realmente nuevos y totalmente discutibles, pues a la mentalidad común. Voy a añadir yo algo a eso. Es que, corroborando con lo que comentas de tu libro, de la manipulación de la historia y todo esto,
Esto me recuerda a en 1910, yo siempre lo saco a colación, Luis Elizalde, uno de los prohombres del nacionalismo en aquella época, discípulo directo de Sabino Arana, decía que había que conquistar la escuela, había que conquistar los bachoquis, las sociedades recreativas, había que controlar la cultura, dicho de otra manera, de una manera simple. No decía que había que controlar la cultura, pero evidentemente esa era la intención. Y luego pasar a la fase política una vez lograda la conquista de las mentes. Y decía que la tercera fase era control total y pleno dominio de la sociedad. Empleaba esos dos sintagmas, control total y pleno dominio. Sí. Va en esa dirección, ¿no? Lo que tú planteas, claro. Sí, efectivamente el nacionalismo vasco desde sus orígenes ha tenido una perspectiva que diríamos hoy gramsciana de control cultural, de batalla de las ideas. No en vano, pues Sabino Arana, con sus limitaciones, pues realizó estudios de carácter pseudohistórico, estudios de carácter filológico, estudios de carácter teológico, estudios de carácter político, con unas enormes limitaciones, hasta el punto que prácticamente estas 4 áreas, con la perspectiva de hoy, pues quedaría totalmente desautorizado en todas y cada una de ellas, porque en historia inventó, en política improvisó. En filología, bueno, sus aportaciones eran totalmente discutibles, hasta el punto de que en la época se decía, bueno, una de las ocurrencias filológicas de Sabino. O sea, en fin, inventos no demasiado serios. Entonces, Sabino Arana realmente tenía esa perspectiva, le ayudó su hermano Luis, que fue quien le descubrió la supuesta originalidad del pueblo vasco, el estado en el que permanecía subyugado por España y Francia desde tiempos inmemoriales, anegando todo su potencial, toda su capacidad, todas sus enormes virtudes, y entonces desarrolló pues en pequeña escala pues los caminos en los que ha profundizado el nacionalismo vasco, pero no solo el PNV, también su hijo, que es la izquierda abertzale, que es el campo de la historiografía, el campo de la filología y el idioma, y el campo de la batalla cultural con su expresión, que es el campo de la política. Sí, sí. Has comentado esas distopías que han caracterizado la acción de nacionalismo. ¿Cuáles en concreto, pues algunas de ellas, contiene tu libro? Esas situaciones anómalas, ¿no? Bueno, es que son muchísimas. Son muchísimas, claro. Sabino Arana... Alguna demuestra, ¿no? Para que la gente piense la necesidad de leer ese libro para conocer realmente lo que ha pasado, ¿no? Sí, bueno, pues Sabino Arana, por ejemplo, se inventa una batalla, la batalla de Padura o de Astigarriaga, en la que supuestamente pues Vizcaya habría luchado por su independencia frente a Castilla. Cuento chino, no existió tal batalla. Los 10-12 folios en los que desarrolla con un estilo de carácter novelístico un supuesto enfrentamiento armado es, desde principio a fin, fruto entero de su imaginación. Bien, pero luego vemos que el Partido Nacionalista Vasco profundiza en todo tipo de distopías, en todo tipo de maniobras políticas, sin tener ningún respeto ni por los aliados, ni por la realidad, ni por las normas elementales de la cortesía y la política. Voy a poner un ejemplo. Se instaura la República, Segunda República. El PNV, que era un partido todavía católico, pues establece alianza con tradicionalistas y foralistas para intentar, al amparo de la Constitución republicana, aprobar un estatuto vasco-navarro que proporcionara, por una parte, autonomía a estos territorios y, por otra parte, la religión tuviera un tratamiento menos agresivo que el que la República ya estaba dispensando a la Iglesia Católica y al sentir de los católicos. Bueno, esto duró un tiempo, el PNV pronto comprobó que no era posible aprobar un estatuto de estas características y entonces cortó alianzas con tradicionalistas y foralistas. Durante unos años luchó
de manera independiente. En las elecciones del 36 se presenta al margen del Frente Nacional o del Frente Popular, pero se incorpora en la Comisión de Revisión de Actas que daría lugar al increíble fraude de las elecciones de febrero del 36, que proporcionó una mayoría totalmente falsificada a los partidos del Frente Popular. Tiene lugar la guerra civil. Estalla la guerra civil y previamente, sobre todo el PNV en Guipúzcoa, mantiene conversaciones con los tradicionalistas guipuzcoanos. A ver qué es lo que pasa, cómo nos posicionamos. Estalla la guerra. ¿No? Y en Álava también, ¿no? Sí. Y lo cierto es que en las provincias donde triunfa el Frente Popular, el PNV logra arrancar de unas cortes dudosamente democráticas porque estaban capiti disminuidas, etcétera, y con una reunión de cargos electos, pues logra proclamar un estatuto vasco que daría lugar a una república vasca exclusivamente en Vizcaya, parte de Guipúzcoa, porque mientras tanto el PNV en Álava y en Navarra había acordado disolverse y participar con mayor o menor entusiasmo en el requeté. Además, alegando que se trataba de un movimiento en defensa de la religión, del orden y movido por militares honrados. Bien, durante unos meses mantiene la afición de la República Vasca, levanta un ejército vasco, es derrotado militarmente y como no querían luchar fuera de su territorio, pues ¿qué es lo que decide el PNV? Pactar con los fascistas italianos al margen de sus socios de gobierno y del resto del Frente Popular, y se rinden, lo que da lugar a los pactos de Santoña de 1937. Llega el término de la guerra civil, se inicia la guerra mundial. ¿Qué es lo que hace el PNV? Bueno, pues por una parte, hombres de segunda fila del Partido Nacionalista Vasco establecen en diversos momentos a lo largo de la guerra mundial contactos con las diversas autoridades de la Wehrmacht, de las fuerzas de ocupación alemanas en Francia, incluso de las SS. Pero es que paralelamente ponían a disposición de los servicios secretos norteamericano y también británico la red de agentes, sobre todo en los países hispanoamericanos, al servicio de los intereses anglosajones en la guerra mundial. Pero es que, eran comportamientos totalmente contradictorios, ¿no? Entonces, son episodios que profundizo en el libro, pues para demostrar que el PNV nunca recuerda ese tipo de situaciones y demuestran realmente un carácter extremadamente oportunista. Algunos le llaman cintura política, otros le llaman flexibilidad, otros le llaman clarividencia, pero objetivamente, con la mentalidad de ahora y con la mentalidad de quienes fueron sus socios y fueron abandonados y olvidados, pues realmente el PNV ha demostrado ser un partido siniestro. Y me voy a remitir a un dato. Mientras que socialistas, anarquistas, comunistas eran ferozmente reprimidos, sobre todo en los primeros años del régimen de Franco, el PNV era un partido evidentemente ilegal, pero sus hombres, bueno, llevaban una vida en libertad, sus penas de prisión terminaron muy, muy pronto y ciertamente no sufrieron sus estructuras y sus hombres la represión que sufrieron las estructuras clandestinas del Partido Socialista, de comunistas y de la CNT. Algo parecido pasó en Francia, mientras que los republicanos españoles eran perseguidos, en algunos casos extraditados a España y en otros encerrados en Buchenwald o en Dachau. El PNV gozó de una enorme libertad, mantuvieron oficinas políticas, mantenían contactos con las autoridades de ocupación, sus hombres se movían con mucha libertad en Francia. Incluso el propio Lehendakari José Antonio Aguirre, al principio de la ocupación alemana, viajó por toda Francia, llegó a Berlín, asistió a actos públicos, se dejó ver, etcétera, etcétera, y volvió a realizar un viaje para embarcarse en el sur de Francia y emigrar a los países anglosajones. No conviven ahí dos almas, una, curiosamente, un catolicismo pues muy exacerbado, un catolicismo, yo diría, muy falsete,
pero al mismo tiempo muy duro, muy exaltado, ¿no? Como el de Sabino Arana con el alma masónica. ¿No? Tú has estudiado profundamente la masonería. ¿No hay dos mundos que convergen, que coexisten? Pues mira, yo creo que el PNV dos tácticas que siguen para adaptarse al tiempo que le toca vivir es, en primer lugar, llevarse bien con los poderes establecidos, y en el País Vasco hasta hace poco uno de los más importantes, si no el más, era la Iglesia Católica, y en segundo lugar, unos buenos contactos a nivel internacional. Entonces, el PNV nace dentro del catolicismo integrista. De hecho, en el primer Batzoki estaba prohibida la entrada de toda persona que no fuera católica, vasca y euskaldún. El propio Sabino Arana realiza algunos ensayos en las diversas publicaciones que edita o impulsa de carácter teológico, de política religiosa, etcétera. Y el Partido Nacionalista Vasco, durante varias décadas, efectivamente cabalgó a lomos de la realidad católica del país. Entonces, mayoritariamente fue católico, pero ya en los años de la posguerra mundial se abre a las nuevas realidades de la Iglesia, pronto entabla relaciones a través de los nuevos equipos internacionales con lo que sería la democracia cristiana. Y a partir de ahí, pues como siempre mantuvo magníficos contactos con el Vaticano a través de sacerdotes o de religiosos vascos allí establecidos o en tránsito, bueno, pues entonces tiene una línea de contacto formidable con todo lo novedoso que tiene lugar en el Vaticano. De ahí que el PNV, hombres del PNV, pues fueran seguidores entusiastas de todas las doctrinas que surgen con el Vaticano II. Y lo cierto es que en la actualidad, que el que el País Vasco es un territorio, al igual que Navarra, muy secularizado. Es más, Navarra con Vascongadas y con Cataluña son los territorios españoles que alberga mayor número de ateos militantes. Bueno, pues eso tiene también un traslado en los estudios demoscópicos, y recientemente se ha publicado que precisamente los partidos políticos españoles con mayor número de ateos e indiferentes, ojo, son el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu. Es decir, el PNV es un partido que vive las ideologías del momento, que se adapta, que tiene una enorme capacidad de adaptación, un verdadero camaleón a nivel religioso y a nivel político. Entonces, hoy día, de hecho, no está alineado con los antiguos partidos demócratas cristianos, es decir, la llamada Internacional de Centro o Partido Popular y de Centro Europeo. No, está en la coalición denominada Partido Demócrata Europeo, pues con gentes como el movimiento independentista occitano de Francia, o con los bretones, o con los socialliberales del movimiento democrático. Entonces, el PNV, digamos que es un fruto de, o adapta o se integra en la mentalidad católica predominante, y llega un momento en el que se llega a despegar, porque hoy día, para bien o para mal, la Iglesia Católica ya no estructura la vida y la sociedad de Vascongadas y Navarra. Llevo mucho tiempo estudiando la realidad del PNV en España. Y el PNV siempre se encuentra en aquel lugar donde haya desestabilización, donde haya problemas, donde haya rupturas, donde haya dificultades para mantener la estabilidad institucional y política y constitucional en España. Allí donde haya un problema, ahí está detrás, está alimentando el problema ese partido. Allí donde haya una opción política que trae dificultades para la cohesión territorial, la unidad y el encuentro y convivencia entre todos los españoles, allí está el PNV junto con otros como ERC y los separatistas catalanes, etcétera, o valencianos en este caso, o baleares incluso, con ese partido que está dividido también fragmentariamente, que es el PSOE. ¿Qué obsesión tiene el PNV para llegar a esta actitud tan negativa, tan destructiva respecto a España? Sí, forma parte de su genética originaria y de una genética que le recorre toda la historia. El PNV, el nacionalismo vasco, no nace con un proyecto
para España, como sí nació, por ejemplo, el catalanismo político, que antes de convertirse en independentismo antiespañol, pues sí que contemplaba un programa para España, un proyecto de nación, un proyecto de revitalización, de regeneración desde Cataluña, ¿no? Lo mismo podría decirse del regionalismo gallego. Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco nace sin un proyecto de España. Entiende que España es el enemigo, que España es la cárcel del pueblo vasco, y entonces, sin optar por soluciones radicales, traumáticas y extremas, siempre, como bien dices, aprovecha las contradicciones de las diversas situaciones para hacer cuña. Entonces, una anécdota, en los años 20 se organizó, en los años 20 del siglo XX, se organizó una coalición de partidos regionalistas y nacionalistas llamado Galeuzka, por Galicia, Euskadi y Cataluña. Además de nacionalistas vascos, estaban nacionalistas catalanes, nacionalistas gallegos, y los representantes del PNV pidieron que hubiera representantes del líder rifeño Abdelkrim. Claro, aquello les habría situado en una situación de absoluta ilegalidad y de incomprensión por el resto de actores políticos de la época, pero ya indica que el PNV en su genética se contempla romper amarras con España. Otra cosa es que tácticamente hayan optado por soluciones graduales, posibilistas, y de hecho hoy día su estrategia no es un referéndum y nos vamos. No, su estrategia es construcción nacional, acuerdos entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, y generar una contrasociedad, generar un estado de cosas, de modo que si un día tienen la oportunidad, porque a nivel internacional se dan esas condiciones, pues presentarse como un sujeto político, nacional y estatal. Está claro. Tengo idea, he leído en algún sitio, no sé dónde, que este libro forma parte de una trilogía. ¿Nos puedes adelantar esa idea de dividir un trasunto en 3 partes? Sí, muy bien. Pues si Dios quiere, la segunda parte estará dedicado a ETA y a la izquierda abertzale. Y no olvidemos que ETA es un producto que nace en la periferia, por no decir dentro de las estructuras orgánicas del Partido Nacionalista Vasco. Recordemos pues que en los años 50 el Partido Nacionalista Vasco pues apenas mantenía estructuras clandestinas en España, y sus líderes, sus hombres, sus pequeñas estructuras pues permanecían acomodadas, aburguesadas. En las nuevas generaciones pues surgieron una serie de estudiantes, de pequeños líderes que pensaban que el PNV pues realmente no estaba arriesgando y que tenían que tomar la iniciativa. Y por eso se funda EKIN en mitad de los años 50, como un grupo de estudios de gente que estaban en la organización universitaria del PNV y en Eusko Gaztedi, sus juventudes. Esta gente desarrollan un proceso de autonomía, posteriormente se reunifican con lo que era Eusko Gaztedi, digamos, la estructura oficial del PNV a nivel de juventudes, pero en el año ya 59 rompen porque no quieren ser teledirigidos por unos líderes que están aburguesados, que no arriesgan suficiente. Se constituye ETA en 1958-1959 y nace y va creciendo, se van incorporando las nuevas generaciones, van trabajando en ámbitos en los que el PNV se había retirado, como era, por ejemplo, el ámbito obrero, y más en los años de la enorme emigración del campo a la ciudad, de la industrialización de los años 50 y 60, y se van abriendo pues, a las ideologías en boga del momento, desde la teología de la liberación, la sociología crítica, la filosofía estructuralista y postestructuralista, el feminismo, el marxismo cultural, en definitiva, ¿no? Entonces, ello no quiere decir que ETA suponga una ruptura absoluta. De hecho, por ejemplo, Federico Krutwig, uno de los grandes ideólogos de ETA, decía que
nunca se podrá agradecer lo suficiente al PNV los méritos que ha desempeñado por su patria, ¿no? Entonces, ETA genera un movimiento social poliédrico en múltiples ámbitos de la convivencia, sectorial, liderado por su vanguardia terrorista. Ello tiene una expresión política y, claro, esto también se podría incluso interpretar pues que hay una cierta dialéctica de élites, ¿no? Unas nuevas élites que pretenden sustituir a las viejas, a las anquilosadas, en un proyecto de construcción nacional. De todo esto hablaré en el segundo volumen. Y en el tercero, pues quiero hablar todo ello volcado concretamente en Navarra. Soy navarro y entonces pues quiero desarrollar una teoría un poquito más general de por qué Navarra está como está, qué cosas están pasando, por dónde pueden ir las cosas y sobre todo pues cuál es el origen. Entonces el origen son los autores protonacionalistas pues que a partir del romanticismo cultural del siglo XIX, a partir de la recuperación del folclore, a partir de la recuperación y recreación del euskera, pues van generando un caldo de cultivo favorable pues a una ideología de carácter totalitaria como es el conjunto del nacionalismo vasco. Muy interesante. Además, yo creo que en la sociedad que hay en Vascongadas y en Navarra, creo que hay mucha gente engañada. Resulta realmente pues algo que asombra que haya tanta gente que vota el PNV y que esté pensando que el PNV es un partido por excelencia democrático, que es un partido que defiende las libertades. Es realmente un oxímoron en sí mismo, es decir, porque bajo mi punto de vista y en mi experiencia vital, lo que a mí me parece es que es lo contrario. Es decir, el PNV siempre ha estado aliado de una manera u otra al mundo Abertzale, ha estado encubriendo al PNV, a ETA, perdón, en su momento, incluso alimentando a Arzayus, el difunto Arzayus, a los de ETA político-militar para que siguieran con su acción terrorista y enfrentándose a los polimilis que querían abandonar las armas. Han estado en el pacto de Lizarra, mal llamado la Lizarra de Estella, confabulando contra el espíritu de Ermua y contra ese impulso de revitalización cívica contra ETA que nació del secuestro de Miguel Ángel Blanco y anteriormente de Ortega Lara. Es decir, y ahora están blanqueando la historia de ETA. Están con la memoria democrática esta que están poniendo en marcha Sánchez, teledirigido por Bildu y por el PNV, están intentando hacer tabla rasa de todo lo que ocurrió durante casi 50 años en esta tenebrosa aventura de ETA, ¿no? Entonces, es curioso cómo hay una hegemonía cultural, una hegemonía política basada en un conglomerado de mentiras y de mitos que no tienen ningún fundamento, ni histórico ni real. Y parece mentira que gente que ha vivido todo ese trayecto histórico, como puede ser gente de nuestra edad, pues esté aún convencido de que hay que votar el PNV. No lo entiendo, porque son los de aquí, dicen. Sí, bueno, ahí juega mucho también la incomparecencia del adversario o de ciertos adversarios y luego pues la imposición de una mentalidad políticamente correcta. Yo creo que el nacionalismo vasco es realmente el pensamiento y la ideología políticamente correcta de la posmodernidad aplicada de manera pura y dura en Vascongadas y Navarra. Entonces, para este pensamiento hegemónico, todo lo que suponga identidad, tradición, herencia, historia española, hispanismo, hispanidad, que no olvidemos que
que teóricamente fueron vascos los que elaboraron y armaron los conceptos de hispanidad. Estoy pensando en Ramiro de Maeztu y en Monseñor Zacarías de Vizcarra. Entonces el PNV, claro, ha sabido estar en el lugar adecuado y jugar muy bien sus bazas. No aprobó la Constitución del 78, pero logró convertirse en un actor inevitable en los sucesivos gobiernos de UCD, Partido Popular y Partido Socialista, con la idea de que ellos entienden lo que pasa, ellos pueden gestionar mejor las cosas, ellos pueden defender o detener de alguna manera y controlar a la bestia por ETA. Pero claro, al concederles ese juego, se cedió y no se planteó pues la lucha académica, la lucha en los medios de comunicación, la lucha en la escuela, la lucha en la defensa del idioma español. Si cedes todas esas parcelas de la convivencia, alguien las va a ocupar. Y lógicamente el nacionalismo vasco, en sus dos expresiones, la supuestamente moderada y la descaradamente filoterrorista, pues sí que tienen un proyecto porque responden a una ideología totalitaria. De ahí tal vez uno de los elementos que pueden hacer también atractivos al nacionalismo vasco, y es que se puede vivir en nacionalista vasco 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿no? Y entonces, en una época de disolución de sociedad líquida, de liquidación de los vínculos tradicionales, pues el nacionalismo vasco ha demostrado tener una enorme capacidad de adaptación, de mantenerse como élite dirigente, como élite hegemónica cultural y como pueblo que se construye y permite mantener unos vínculos comunitarios que son precisamente en general muy cuestionados por la posmodernidad. Pero ahí está la paradoja y una de las grandes contradicciones sobre las que cabalga el conjunto del nacionalismo vasco. Resulta también muy curioso cómo los separatismos en España son los principales baluartes y alimento del globalismo. Es curioso. Yo por lo menos, esa es mi idea. A ver si discrepas o confirmas esta idea mía. No sé. ¿Qué sabes tú más de ello? En un momento de globalismo, donde se están aboliendo las soberanías nacionales, estos separatismos que tratan de crear naciones ex novo y crear estructuras políticas estatistas dentro del ámbito de su expectativa separatista, son los que precisamente coadyuvan al globalismo, en tanto y cuanto se rompen los estados nacionales tradicionales, ¿no? Es curioso. Es como si estuvieran infiltrados dentro de las estructuras políticas nacionales, en este caso españolas, pues agentes que tratan de romper España para dividirla y someterla al globalismo. ¿Da esa impresión o a mí me lo parece? Sí, efectivamente, el Partido Nacionalista Vasco fue uno de los primeros partidos españoles que empezó a implantar decididamente en los ámbitos municipal y autonómico la agenda LGTBQ. Aquello podía haber parecido un tanto contradictorio por su supuesto catolicismo. Pero bueno, tenemos que recordar que el Partido Nacionalista Vasco se venía despegando del catolicismo social, de lo que fue la democracia cristiana, con mucha rapidez. Entonces, el nacionalismo vasco, como tiene un proyecto de construcción, tiene que buscar todo tipo de oportunidades. Y el globalismo, la globalización, contempla la destrucción de las soberanías nacionales. Pero si desaparecen los estados nacionales, ¿qué es lo que va a existir en su lugar? Bueno, pues las utopías globalistas hablan de burocracias, hablan de los poderes de la Unión Europea, de Estrasburgo, de nuevas formas de tribalismo, de nuevas formas de agregación mayormente de minorías empoderadas.
pero dentro de esa ruptura de espacios nacionales, de tradiciones y de transmisión de una cultura comúnmente aceptada, el nacionalismo entiende que tiene su oportunidad. Se va a generar un vacío, vamos a ocuparlo nosotros. Vamos a ocuparlo como pueblo que se construye, como pueblo que se está dotando de un Estado y de unas estructuras estatales y que pueda controlar los flujos y reflujos de la globalización en este territorio. De ahí que tanto el Partido Nacionalista Vasco como Euskal Herria Bildu estén articulados con otras agrupaciones autonomistas o independentistas, digamos, de pueblos sin representación estatal en el resto de Europa, porque entienden que es su oportunidad. Esto me trae a colación el rumor, bueno, más o menos fundamentado, supongo, de que Aguirre, el que fue el lehendakari de la comunidad autónoma en aquel tiempo, en la República, pues estuvo flirteando con el partido alemán, el partido nazi, para llegar a una especie de entente respecto a la Europa de los pueblos, que pergeñaba el partido nazi, ¿no? ¿Hay algo de eso cierto o es simplemente un rumor especulativo? Es básicamente una simplificación, pero hubo unas cuantas cosas al respecto. Por una parte, José Antonio Aguirre, ya he comentado antes que cuando tiene lugar la ocupación de Francia por la Wehrmacht, recorre Francia, llega a Berlín, asiste a actos públicos y todo lo cuenta en su diario, que está en la Biblioteca del Congreso y que está publicado y que se puede consultar porque son unas entradas diarias muy extensas y en las que cuenta el trato que tuvo con los oficiales del ejército en el tren París-Berlín, de qué hablaron, qué lugares visitó, le fascinó, por ejemplo, las medidas de política social que supuestamente la Alemania nazi estaba desplegando y decía, pero nuestros compañeros del Partido Nacionalista Vasco dejarán atrás estas medidas tan modernas porque nosotros tenemos mejores ideas. Bien, eso por una parte. Al poco tiempo, Aguirre abandona Europa y se presenta a los Estados Unidos. Mientras tanto, hombres de segunda fila del PNV mantienen en varias fases desde el año 41 hasta el año 44, conversaciones con diversos interlocutores, tanto de la Wehrmacht como de las SS. Y concretamente, existía una oficina de asuntos europeos de las SS que contacta con representantes de segunda fila del Partido Nacionalista Vasco, incluido algún nacionalista vasco francés que posteriormente sería juzgado y condenado por colaboracionismo con los nazis. Entonces mantienen diálogos y fruto de esa colaboración fue un reportaje en alemán titulado En tierra de vascos, que fue rescatado hace unos años y del que se ha elaborado pues un documental. Es un documental pues de 12-15 minutos en los que en blanco y negro pues se recogen imágenes típicas del campesinado vasco, de los Altos Hornos, del caserío, de los puertos, y en los que se sorprenden, ¿no? Y una voz en off pues dice, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Se mantienen puros? ¿Son europeos que mantienen una identidad propia, ¿no? Entonces, las SS en un momento determinado elaboraron un mapa, un proyecto de zonificación de la nueva Europa, del nuevo orden europeo, no a partir de los estados nacionales, sino a partir de las etnias. Y efectivamente, una de las etnias que contemplaba esa Europa controlada por la Alemania germánica, pues era el País Vasco navarro. Entonces, hubo en ese sentido, pues, estudios, algunas investigaciones etnológicas, esos films y esos diálogos. Sí, sí. Interesante. Es curioso cómo se puede crear un imaginario y en ese imaginario entra, pues eso, la pureza de un partido que defiende valores, libertades, derechos, no sé qué, pero luego
lo que no aparece son los derechos vulnerados, ¿no? Por ejemplo, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación, el modelo lingüístico, el derecho de los alumnos a aprender en su lengua materna, mayoritariamente el castellano, y la enorme falsedad de que el euskera pues, es la lengua mayoritaria y implantada desde época de Túbal en la Euskadi sabiñana, y que, bueno, pues todo el mundo lo hablaba desde tiempos inmemoriales, pero Franco lo liquidó. En fin, hay una serie de tópicos, de mistificaciones que de alguna manera eliminan pues, el contacto con la realidad, porque la realidad es otra. Y es curioso como una masa de población más o menos numerosa está dentro de ese tipo de creencias, porque son creencias, no son realmente realidades comprobables, ¿no? Y cómo se ha creado esa especie de estructura mental, ¿no? Sí, sí. Sí, todas estas características que estás describiendo también, pues es fruto efectivamente de una lucha por el control de la cultura, la imposición de un intelectual hegemónico del nacionalismo. Por una parte, supieron estar en el momento adecuado, jugado bien sus bazas. Buena parte de la derecha y mayormente y últimamente especialmente el socialismo español, pues declinó en la batalla cultural, la presencia de los medios de comunicación. Y mientras tanto estaba ETA con la política de una pequeña limpieza étnica practicada en zonas muy concretas del País Vasco y de Navarra, eliminando líderes, posibles fuentes de resistencia, aterrorizando a la población. Entonces, entre el instinto de supervivencia, la imposición de una política, cultura y mediática mayoritaria, la inexistencia o presencia muy minoritaria de bolsas de resistencia cultural, política, etcétera, pues se ha ido estableciendo un estado de cosas. Desde luego, si no hubiera existido ETA, si ETA no hubiera asesinado, si ETA no hubiera estado aterrorizando y persiguiendo todo tipo de discrepancias, desde luego el camino hubiera sido mucho más lento y esta política de imposición cultural habría tardado muchísimo más en imponerse si es que hubiera logrado imponerse. Pero claro, las élites políticas españolas entendían que el PNV podía realizar un papel de contención de la bestia, que podíamos delegar en ellos porque era buena gente, podíamos confiar porque también son demócratas. Bueno, pues evidentemente el PNV tenía su propia agenda e igual que dejaron colgados a socialistas y a republicanos en el 36, pero igual que dejaron en el 34 colgados a los tradicionalistas, a los que permitió que asesinaran en las prisiones bilbaínas a principios del año 37 por parte de las milicias socialistas, comunistas y anarquistas, pues lo mismo hicieron con los demócratas españoles, los dejaron colgados. Inmediatamente tuvo lugar eclosionó el espíritu de Hermoa. Mientras que los demócratas pretendían desarrollar una estrategia de lucha por todos los medios frente al terrorismo de ETA, el PNV rápidamente se descolgó e inició sus movilizaciones que terminaron en el acuerdo de Lizarra, con la excusa de que había que combatir los recortes estatutarios que se estaban produciendo desde Madrid. Bueno, pues una excusa como cualquier otra para imponer y controlar un relato de carácter totalitario. Sí, sí. Pues tenemos que ir terminando poco a poco. Está claro por qué hay que comprar y leer el libro. Yo creo que hay que hacerlo porque vivir en la ignorancia nunca es bueno. Y Fernando Vaquero nos desvela con valentía y crudeza lo que hay, ¿no? Lo que hay respecto al nacionalismo vasco. Si tú tuvieras que hacer mercadotecnia con tu libro, ¿qué dirías a nuestros oyentes para que compren el libro? Pues que en un único volumen se van a encontrar las mentiras históricas que se inventó Sabino Arana y la pseudohistoriografía nacionalista. Van a encontrar unas galerías de frases
espantosas que escribió y que pensaba Sabino Arana. Va a encontrar todas las tradiciones, los cambios de trayectoria, todos los episodios oscuros que el PNV quiere ocultar y que llegan hasta nuestros días, porque ¿no piensa usted, estimado radio televidente, que el PNV es un partido muy honrado? Bueno, pues en un capítulo del libro vamos a hablar de numerosos casos de corrupción política que afectó a personalidades del Partido Nacionalista Vasco, a sociedades estatales participadas bien por el gobierno vasco o bien por importantes dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. El PNV es mentira y este libro las descubre una tras otra. Pues muchas gracias. Anímense y cómprenlo porque realmente yo creo que merece la pena. Yo lo voy a hacer, no lo he leído, ¿eh? Yo lo voy a hacer, tengo bastante bibliografía sobre el PNV, pero realmente mueve el interés este proyecto, este libro que nos muestra hoy Fernando Vaquero. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos ustedes.